vamos a dar comienzo a la unidad número 1, que son los acuerdos regionales de libre comercio. Vamos a ver un poco el concepto de integración económica y cómo surgió. Yo creo que la década de los 90 fue muy importante porque los países de la región latinoamericana quisieron empezar a ver la posibilidad de promover su capacidad exportadora dentro de los países de la región. Por eso lo que hicieron fue empezar a generar una apertura de sus economías al exterior mediante la reducción unilateral de la protección arancelaria. Y eso lo hicieron con países vecinos, con países que tenían una leve complementación cultural, como para poder facilitar la realización de estos acuerdos. Además, ayudó la tendencia mundial a la liberación del comercio, que se materializó en los acuerdos de la Ronda de Uruguay del GATT, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y sobre Comercio, y en la creación de la Organización Mundial del Comercio, que estimula y desarrolla el intercambio comercial entre los países integrantes, en los cuales todos los países de Latinoamérica, por lo menos la mayoría, están dentro de esta organización. Entonces, es una tendencia también mundial que empezó y generó la liberación económica para poder empezar a generar negocios entre los países, que Latinoamérica se subió, ¿sí?, a esa tendencia. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la integración que se realiza entre los países de Latinoamérica es una integración económica. Y la integración económica se la entiende como un proceso de liberación arancelaria entre los países que componen, por ejemplo, una subregión, cercanía, cuestiones culturales comunes, favoreciendo de esta manera el intercambio comercial entre ellos. Y en el mejor de los casos, con el agregado de un arancel externo común, que sin caer en el proteccionismo subregional, para proteger las economías que forman el acuerdo, hace que un grupo de países opere como un bloque con respecto a países fuera de ese acuerdo, ¿no? Entonces de ahí aparecen los distintos niveles integrativos que hay, que usted los tiene que conocer para que entienda el tipo de acuerdo que se firman entre los países, y cuando usted empiece a ver la posibilidad de generar relaciones con otros países de Latinoamérica, entienda que se firmó un acuerdo de libre comercio, si forma parte de algún mercado común. Entonces vamos a ver los distintos niveles integrativos para que usted empiece a entender los acuerdos comerciales que existen entre los países de la región. Por supuesto que la clasificación que yo le voy a decir ahora depende del grado de integración, ¿sí? Los primeros que vamos a ver son los que tienen un grado de integración más gradual y se van incrementando los grados de integración hasta llegar a los últimos. Los más básicos son áreas o zonas de intercambio preferencial, que consiste en que un grupo de países brinde a sus productos un trato preferencial en materia arancelaria, aduanera o económica, diferente del que acuerda a los bienes procedentes de otros países. O sea, solamente preferencias arancelarias, ¿sí?, que generalmente el precursor de esto, como lo vamos a ver en este propio video, es el ALADI, donde da preferencias arancelarias de acuerdo al grado de desarrollo que tiene cada país latinoamericano. Estas zonas de intercambio preferencial están empezando a ser reemplazadas por las zonas de libre comercio, que es un grado de integración un poquitito más alta. La zona de libre comercio se caracteriza por la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias para la totalidad del intercambio comercial entre los países que lo pactan. Yo firmo un acuerdo de libre comercio con otro país, bueno, liberamos el intercambio de productos de nuestros países para que vayan de un lado para otro sin ningún tipo de barrera arancelaria. Por supuesto que no es así en forma automática. Se van clasificando los productos de acuerdo al grado estratégico que tienen los productos. En algunos se produce una liberación parcial, se van haciendo liberaciones más rápidas de acuerdo a productos que no sean estratégicos. Los que son estratégicos se liberan con mucho mayor cantidad de tiempo disponible y hasta con algunos años de gracia. Algunos sensibles sobre los que no se ponen de acuerdo. Y también es importante, establecen generalmente cupos de exportación. Es decir, bueno, este producto podemos exportar tanta cantidad sin ningún tipo de arancel. Tema muy importante que usted tiene que estar viendo y analizando, porque no vaya a ser que su producto, que es el que quiere tratar de exportar, puede entrar dentro de un cupo donde se puede generar un negocio sin ningún tipo de impuestos. En algunos tiene algunas preferencias arancelarias, usted tiene que estar al tanto porque a medida que pasa el tiempo cada vez van siendo
mayores hasta llegar en algún momento en cero. Por eso la zona de libre comercio no es brusca, sino se va produciendo gradual con todos estos instrumentos que yo le acabo de decir. Después tenemos la unión aduanera, que además de ser zona de libre comercio, se establece un arancel externo común frente a terceros países. Pasa el caso del Mercosur. Bueno, nos juntamos todos. En el caso de que queramos operar con productos fuera del Mercosur, todos tenemos un arancel externo común. Nos ponemos de acuerdo sobre un arancel sobre los productos, por ejemplo, de China. Eso es una unión aduanera. Por supuesto, nosotros dicen que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta porque todavía los países tienen las posibilidades de hacer excepción al arancel externo común de acuerdo a que quieran desarrollar o traer algún tipo de producto para desarrollar una industria o si se quieren proteger de más porque hay ciertos productos que pueden ingresar a precios viles y pueden llegar a entorpecer el desarrollo industrial de sus países. Esto genera muchos problemas también entre los países que generan un acuerdo. La tendencia es que de acá a 10 años a lo máximo ya no existan más las excepciones y tengamos un arancel externo común único. Todavía no pasa, por eso se dice que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. Después tenemos el mercado común, que además de hacer unión aduanera, tener un arancel externo común, se genera la libre circulación de mercaderías, capitales, servicios y personas y la adopción de una política comercial común. Contempla además la coordinación de políticas, tanto macroeconómicas como sectoriales. El objetivo del Mercosur, que es Mercado Común del Sur, es formar un mercado común que por supuesto no lo puede conseguir. Recién estamos en una unión aduanera imperfecta. Pero bueno, la tendencia es generar un mercado común. Lo mismo pasa con el grupo andino. La tendencia es generar un mercado común, pero no lo están logrando hacer y también son una unión aduanera imperfecta con más huecos todavía que el Mercosur. Ya lo vamos a ver. Y el otro grado de integración es la unión económica, donde además de mercado común, importa la adopción de una moneda común y políticas macroeconómicas, sectoriales y sociales comunes, como la Unión Económica Europea. Y después está la unión política, que además de lo que vimos en la unión económica, el bloque dispondrá de una política exterior común y de una seguridad común. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá vemos el grado para que usted analice y vea realmente y empiece a conocer sobre los acuerdos comerciales. Ahora vamos a hablar de la Asociación Latinoamericana de Integración, o la LADI, que es la madre de los acuerdos que se producen en la región sudamericana. Y en realidad yo diría en Latinoamérica, porque también incluye a México. Este fue el inicio donde empezaron a darse preferencias arancelarias entre los países latinoamericanos y es bueno que usted lo conozca porque hay algunos acuerdos que todavía están vigentes y que conozca el origen concreto donde empezó la liberación económica entre los países. El ALADI empezó siendo el ALADI, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que se constituyó en 1960 mediante la firma del Tratado de Montevideo. Sus miembros originales fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay. Posteriormente se adhirieron Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La Secretaría se estableció en el Uruguay. La LALC aspiraba a la creación de una zona de libre comercio entre sus miembros, pero llegó hasta preferencias arancelarias nada más. Y ahora muchas de esas preferencias arancelarias se incorporan en los acuerdos de libre comercio y siguen avanzando en sus relaciones con el acuerdo de libre comercio. O sea, no se perdió todos esos acuerdos que se hicieron en la LADI, se incorporan como patrimonio histórico. Acuerdos ya logrados, más acuerdos nuevos, se hacen en las zonas de libre comercio. ¿Y de qué consiste este mecanismo de descuento a los aranceles de importación? Se llama la PAR, cuyo porcentaje varía de acuerdo a la categoría de país. Para que usted lo entienda, por ejemplo, Brasil, México y la Argentina son los de mayor desarrollo, por lo cual su PAR es del 12%. El descuento arancelario que tienen los productos de ellos es un 12%. Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, las de mediano desarrollo, tienen una PAR del 28%. Paraguay, Bolivia y Ecuador cuentan con un porcentaje del 41%. ¿Sí? El ALAL fue ida y vuelta, pasó épocas difíciles, se cambió su nombre para transformarse en ALADI. En 1965 se llegó y se firmó un acuerdo de pago y crédito recíprocos de los países con el objeto de facilitar las transacciones comerciales. Muy interesante, donde intervienen los bancos centrales, para que usted lo entienda. Si un proveedor de Brasil quiere operar con un cliente en Venezuela, el brasilero va a su banco,
y le dice que le va a vender a un cliente de Venezuela. El banco abre un acuerdo de pago con el Banco Central de Brasil, Banco Brasilero con el Banco Central de Brasil, y manda al banco del cliente en Venezuela la documentación. Una vez recibidos los productos, el cliente paga en moneda local a su banco, quien genera instrucciones del cobro del Banco Central de Venezuela y es quien netea cuentas con el Banco Central de Brasil. O sea, se producen los pagos y el recibimiento del cobro en sus monedas correspondientes, haciendo participar a los bancos centrales. Este es un mecanismo que todavía se usa, que realmente ha quedado de los acuerdos realizados por el ALADI, ¿sí? El ALADI, como bien decíamos, estamos de a poquito, va dejando de tener importancia porque se van siendo reemplazados por acuerdos de libre comercio que respetan todo lo tratado en el ALADI y lo incorporan en los acuerdos de libre comercio que firman entre ellos. Pero estos dos conceptos, ¿sí? La reducción de los aranceles que se incorporan al pacto todavía siguen vigentes y muchas formas de operar entre los países también. Imagínense que el ALALQI y después el ALADI tuvo mucho trabajo durante los años de existencia, tuvo que resolver muchos aspectos técnicos para facilitar y hacer posible las negociaciones que hoy se mantienen, la compatibilización de los procedimientos aduaneros, el establecimiento de criterios para la certificación de origen, todo ese trabajo que hoy se sigue utilizando para dar paso a los acuerdos de libre comercio. En el próximo video ya vamos a hablar sobre la primera integración económica de grado de importancia, que es el Mercosur.